Estábamos en esta expresión de ludopatía aterradora que narrabas, Virginia. Sí, la nota de Reforma describe, recuerda que el desastre había ocurrido apenas unas horas antes, a las 4 de la tarde, pero ya 2, 3 horas después, en ese corredor de casinos al que te refieres, sin que se apagaran todavía las llamas, o por lo menos el humo dejara de salir del lugar del desastre, Royal. Incluso a la vista de las personas que entraban a los otros casinos, la gente entraba allí como si nada hubiera ocurrido. Hasta bromeando, dicen. Hasta bromeando, preguntando, ¿aquí sí es seguro? Y se llenaron los casinos esa misma tarde-noche, Ricardo. Sí, es brutal, es terrible, sí. Es tan escalofriante como el crimen. Como el crimen mismo. De modo que hay que examinar una variedad de circunstancias. Y volvemos a lo que dice Ramón Alberto. No terminaste de decirnos, no tenemos derecho a llorar. No tenemos derecho a llorar, se llama su editorial. Y propone que se cierren los casinos, que se los expropien y se conviertan en escuelas. Hay que recordar que el presidente Cárdenas, estaba yo comenzando a decirlo, el presidente Cárdenas expropió el casino de Aguacaliente en Tijuana. Lo cerró y lo expropió. Había sido abierto por su antecesor que tenía intereses, el general Abelardo Rodríguez, que tenía intereses en el juego en Baja California, de donde había sido gobernador. Era tan vasto el terreno del casino de Aguacaliente, se jugaba tanto, recibía a tantos turistas de San Diego y de California en general, que el presidente Cárdenas estableció ahí un conjunto escolar, el Centro Escolar Revolución, donde hay preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria. Y expropió otro casino en las inmediaciones de la Ciudad de México, el Foreign Club, al que iban a jugar turistas norteamericanos principalmente, pero también capitalinos, en el límite de Naucalpan con la Ciudad de México. Ahí está hoy todavía la Escuela Militar de Transmisiones. El presidente Cárdenas cerró el Foreign Club y lo entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí se forma el personal militar de las comunicaciones para el ejército y otras fuerzas armadas. Pero propone algo más, Ramón Alberto, hacer esta autocrítica social y a partir de ahí exigirle al gobierno una actuación. El gobierno reaccionó con pasmo, con palabrería. Aún el decretar 3 días de luto, al cabo de los cuales estamos ahora, tiene un sentido de ocultamiento de la realidad. El luto lo tenemos a causa de una violencia que no puede ser contenida por las autoridades. Y no puede ser contenida, entre otras cosas, por el factor de la corrupción y también por el factor de las fuerzas políticas en presencia. O sea, perdón, que también es responsabilidad, en alguna medida, de la propia autoridad. Claro. Las concesiones se otorgan a personas poderosas, porque es un magnífico negocio. El titular del Casino Royal, de la concesión del Casino Royal, es Rodrigo Aguirre Bisuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, que fue secretario de la Contraloría y luego regente de la ciudad. Cuando el presidente Salinas lo obligó a no tomar posesión del gobierno de Guanajuato, que presuntamente había ganado, le ofreció concesiones, entre ellas concesiones de juego. Y luego Jorge Hank Ron ha hecho su fortuna, una fortuna inmensa, a partir de ser el hijo del profesor Carlos Hank González, y durante mucho tiempo, hasta que los vendió hace algunos meses, todas las casas de juego llamadas Caliente son de Hank Ron. Entre paréntesis hay recordando aquello de caliente, del agua caliente. De agua caliente. Entre paréntesis, como parte de este entramado de fragilidades gubernamentales,
acaba de dejar de ser liberado el jueves en la tarde, liberado por completo. La Procuraduría General de la República apeló la decisión de una jueza en Tijuana que lo dejó en libertad después de que su casa fue asaltada y por miembros del ejército y llevado él sin orden de cateo ni orden de aprehensión a la cárcel. Lo dejó libre una jueza, la Procuraduría General de la República apeló y el jueves perdió la apelación, como pierde las apelaciones de los alcaldes michoacanos, como pierde la apelación de Gregorio Sánchez, porque hay allí una porosidad del Estado. Quizá no es la oportunidad de volver a hablar del Estado fallido, pero que hay una condición endeble, frágil, probablemente causada de manera deliberada de las instituciones, eso no cabe duda. Pero cuando hablas de porosidad entiendo que te refieres no solo a ineficacia, sino a un mal que está carcomiendo a las instituciones, una estructura dañada por la propia corrupción, Miguel Ángel, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, ¿cuántas veces hemos dicho que no se podía iniciar una guerra de esta naturaleza cuando tienes a todas las instituciones que tienen que ver con la procuración de justicia, con la policía, con las Fuerzas Armadas, pues corrompidas hasta la médula por estos intereses gigantescos, ¿no? Decía Obregón de los cañonazos de 50,000, pues ahora estamos hablando de 50 millones. A propósito de eso, Ricardo, en estos mismos días la Universidad Nacional dio a conocer una encuesta que realizó sobre cultura constitucional, le llamó, en donde la mayoría de las personas encuestadas, consultadas, decía que las instituciones están debilitadas. Y sobre todo la opinión de los jóvenes, que es terrible. Los jóvenes, ahí era sobre todo entre jóvenes, entre 15 y 29 años de edad, entre 15 y 40 años de edad, perdón, las personas entre las que se realizó la encuesta de la UNAM. Y decían que no son creíbles las instituciones, que es tal su debilitamiento, que es inobjetable la necesidad que existe, dicen, de un rediseño del Estado. Pero, si me permiten, Miguel Ángel y Virgilio, más terrible que eso, yo me preguntaba en estos días, ¿qué puede ser más terrible que 50,000 cruces, así imaginarias, en un panteón hipotético, inmenso. Pero inmenso, sí, pero de veras, 50,000. Más terrible que eso, ya lo encontré en esta encuesta, que es la porción de 15 a 24 años de jóvenes que piensan, entre otras cosas, que aquí la Constitución no sirve para nada, que la única forma de combatir la violencia es con más violencia, que se vale la tortura para sacarles la verdad a los detenidos, sacarles información. Y establecer la pena de muerte. Aquí establecer la pena de muerte, y que aquí también se vale cometer delitos siempre y cuando no te agarren con las manos en la masa. También eso es terrible. Estamos generando, valga la tautología, estamos generando una generación, o estamos prohijando una generación de jóvenes que ya no creen en la ley, Miguel Ángel, sino en la fuerza. Pero es la generación de la guerra. Pues es la generación de la guerra. A lo largo de muchas décadas, la legalidad está fuera del contexto en que se mueve la sociedad y impera en consecuencia la ley del más fuerte, la ley de la selva. Por esa razón, las soluciones, entre comillas, porque no lo son en el fondo, que apelan al mayor rigor, al orden, están imperando. Como tú lo dices, esta generación entre 15 y 29 años cree más en la fuerza que en la ley. Sí. Pero no es esa la lección de cada día. Es la violencia contra la violencia, lo que se estableció como táctica y estrategia incluso para llevar a cabo la lucha contra el crimen organizado. Solo la violencia. Y la violencia y más violencia. Se le llama todo el poder del Estado, pero es la violencia. Esto es lo que esta generación de jóvenes ha aprendido. Tienen 5 años viviéndolo. Por eso yo creo que sería muy importante seguir propugnando, apoyando moralmente la propuesta de la UNAM, que es la única propuesta integral, ahí sí de una estrategia, porque yo he insistido una y otra vez que aquí no hubo ninguna estrategia, es un método bastante bárbaro, ¿no? Bastante bárbaro de hacer las cosas, que no una estrategia integral como es el caso
de una visión de conjunto, que es la que está proponiendo la UNAM, que a lo mejor no es perfecta, pero creo que no hay ninguna otra base para discutir ahorita, que traen la insistencia de que hay que aprobar ya. Para que no pasen estas cosas hay que aprobar ya las reformas a la ley de seguridad. Con esto nos quedamos esta semana. La próxima, por desgracia, tendríamos que abordarlo de nuevo, porque es un tema que está ya ahondado, arraigado en nuestras vidas. Gracias porque nos escucharon. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro.